Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Damos gracias a Dios por sus ricas bendiciones que el Señor nos ha prometido, porque son promesas de nuestro Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe y estamos presentando una serie de conferencias de reavivamiento y reforma. Estamos comenzando precisamente en esta semana y ya hemos preparado, ya tenemos grabado 5 sermones de esa serie. Por lo consiguiente, yo les invito a que usted al final va a ser alrededor de unos 10 o 11 sermones que usted puede llamar y adquirir a través de nuestros medios que Dios ha dispuesto para este momento. Así que reciba usted las bendiciones desde Alhambra. Estamos transmitiendo para el mundo y es una bendición que donde usted se encuentre podamos compartir las palabras de vida, palabras de esperanza que nuestro Dios nos ha entregado. Así que usted en su hogar, cómodamente, y nosotros aquí con la bendición del Espíritu Santo vamos a comenzar esta reunión de esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios para hacer la introducción en el capítulo 25 de San Mateo. Para eso también quiero invitar al pastor Juan Campos que me acompañe para comenzar ya mismo esta serie de reavivamiento y reforma. Entonces abramos nuestra Biblia, nuestro libro sagrado, las Sagradas Escrituras, en el capítulo 25 del libro de San Mateo y verso 1. Leemos la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leemos: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En el verso 3 dice: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo el aceite. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a, pastor, bienvenido, le damos la bienvenida. Qué alegría, qué gusto que usted hoy nos acompañe en esta serie de conferencias. El pastor viene desde la ciudad de Colombia. Desde Colombia, no es ciudad, es una república. Desde ahí él nos ha honrado con su presencia. Ya hemos tenido la oportunidad anteriormente de estar juntos. Pero hoy, si usted desea también, quiero comentarle que él ha escrito un libro. Todo lo que nosotros hoy estamos exponiendo está plasmado en este libro. Este libro es de reavivamiento y habla acerca del huésped que visitó y se fue. Un huésped que Dios mandó, que el cielo mandó a la tierra. La pregunta al final es: ¿lo retendremos esta vez? Porque el Espíritu Santo de Dios, la promesa de la lluvia tardía, el refrigerio del Señor, lo ha prometido el Señor. La pregunta es: ¿lo retendremos? Este libro, muy inspirador, se lo recomiendo. Si usted desea un ejemplar de este libro, usted puede escribirnos y con gusto le vamos a hacer llegar a su casa este libro. Así que comenzamos ya mismo, pastor, ya no le quitamos el tiempo. Que el Señor me le bendiga
y que el Señor pueda en su vida y a través de esta inspiración que usted trae para nosotros esta noche, refrigerar nuestras almas. Gracias, pastor. Gracias, amado. Un placer saludarles nuevamente a todos los oyentes a nivel de satélite, asimismo a los gozarnos una vez más en la palabra. No sé cómo. Bien, el hermano Ben acaba de explicar. Apaga el mío. En la En esta noche vamos a ver, por así decirlo, el reavivamiento en la historia de las 10 vírgenes, tal como está plasmado en San Mateo capítulo 25. En consonancia con eso, les invito para que vayamos a Eclesiastés, el capítulo 1, y los versículos 9 y 10. Donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: ¿qué fue? Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Muy bien. Volvamos a leer los versículos mencionados en Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Lo que fue es lo mismo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Otras versiones preguntan, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Con estas palabras encontramos que hay un péndulo en la historia que se repite. Y como ya referimos en una de nuestras charlas, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos hace mucho bien conocer la historia del reavivamiento en la experiencia de esta parábola de las 10 vírgenes. Y vamos esta noche a leer abundantemente la inspiración. A un servidor le gusta, un servidor prefiere donde hay inspiración, seguir los términos exactamente como esa inspiración los presenta, en vez de usar nuestras propias palabras. Así es que vamos a recordar que la sierva del Señor nos dijo, y ahí está la referencia de la Review and Herald, el 19 de agosto de 1890, he sido remitida a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola, ¿qué dice? Se ha cumplido. En consonancia con lo que leímos en Eclesiastés. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra porque tiene una aplicación especial para este tiempo y es semejante al mensaje del tercer ángel que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. Así es que para entender el desenvolvimiento actual de esta parábola, nada mejor que revisar ¿qué? El cumplimiento que ya lo tuvo. Y es lo que esta noche vamos a hacer. Seguimos leyendo en cuanto a este cumplimiento. Y empezamos aquí
a mirar extensamente lo que nos narra el conflicto de los siglos. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la Iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo, a saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la Iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. No olvidemos que Mateo 24 y Mateo 25 constituyen un solo sermón, ¿recuerdan? Y en el capítulo 24 especialmente lo conocemos como el capítulo de las señales. Y hay tantos elementos y tantas cosas que presentan el desenvolvimiento de los asuntos, de los diferentes eventos y todos esos aspectos que tienen que ver con calamidades naturales, con confrontaciones políticas, religiosas, etc. Y al empezar el capítulo 25, en la segunda parte, para decirlo de esa manera, del sermón, Jesús dice: entonces, por ese tiempo del fin, el reino de los cielos será semejante, y viene a explicar y exponer la condición que mediaría con la gente que estaría involucrada con la realidad del reino de los cielos. Muy bien. Aquí otra vez nos trae el texto bíblico, que ya lo hemos leído de una manera repetitiva. Así es que sabemos que esta fue la situación. Las prudentes, las insensatas, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, pero tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Conviene aquí que recordemos cuál es la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? ¿Recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero pregunto, ¿el libro? ¿El libro es la lámpara? Entonces, interesante, el conocimiento de la palabra de Dios, eso es lo que es la lámpara, no el libro. El conocimiento lo adquirimos a través del libro, pero es la comprensión de cuál es el camino del Señor lo que constituye la lámpara. De paso, y lo iremos a mencionar en algún otro momento, pero déjenme adelantar algo. De paso, queridos hermanos, nosotros decimos que este libro es ¿qué cosa? Muy bien, la palabra de Dios. ¿Es cierto? ¿Es cierto que es la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra de Dios y un libro? O la diferencia está en que la palabra de Dios la encontramos desde Génesis, en el primer capítulo, cuando dice, sea la luz, y entonces ¿qué ocurre? Y el salmista nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, porque Él dijo y fue ¿qué? Hecho. Él mandó y ¿qué? Existió. Entonces, escuchen bien. Y adelanto algo, repito. He conocido casos de muchos cristianos y
hablando de cristianos que están dentro de este marco de las 10 vírgenes. Recuerden que anoche vimos que esta parábola no es para aplicarla a la cristiandad en general, porque son vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una fe pura, la doctrina correcta. Por lo tanto, la doctrina correcta corresponde a un pueblo profético que Dios llamó de manera especial para el tiempo final, el movimiento adventista del séptimo día. Eso es lo que está representado por las 10 vírgenes. Muy bien, pero he conocido unos cuantos de ese pueblo que no tienen, que no han recibido la palabra de Dios. Y muchos de ellos tienen el buen hábito de levantarse por las mañanas a tener devoción personal. Y en muchos hogares hay la buena, muy buena costumbre de tener el culto familiar, pero han pasado 5 o 10 o 15 años y el genio sigue igual, las ambiciones siguen igual, el egoísmo sigue igual, el orgullo sigue igual, la vanidad sigue igual. No han recibido la palabra de Dios. Han estado 10 o 15 años leyendo un libro. ¿Por qué? Dice la inspiración, en la palabra de Dios está la energía creadora que trajo los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder y engendra vida. Donde hay palabra de Dios tiene que haber transformación y cambio. Si no hay transformación y cambio, no hubo palabra de Dios. Fue un libro que se leyó. Y nadie va a poder tener transformación simplemente leyendo un libro. Tiene que recibir la palabra de Dios. Volveremos a eso luego. Pero traigo a colación porque aquí estamos leyendo las insensatas tomaron sus lámparas, las tomaron, las insensatas no recibieron palabra de Dios y no tomaron aceite consigo. Ahora, las prudentes tomaron aceite, ¿en dónde? Aquí hay una cierta provisión de aceite en la lámpara, pero se necesita que el aceite también en dónde esté. ¿Qué dice la palabra? ¿Aceite en dónde? En las vasijas. ¿Cuáles son las vasijas? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es la vasija para tomar aceite en la vasija juntamente con la lámpara? Oh, las prudentes lo hicieron. Avancemos. Recordemos, y anoche ya habíamos hablado algo de esto, la salida para recibir al esposo. Y como les comenté, pues esta noche vamos a tener bien claros elementos de la historia que nos son base para saber los asuntos actuales, ¿verdad? Porque como leímos al comienzo, la parábola de las 10 vírgenes se cumplió, ¿pero qué? Se volverá a cumplir ¿cómo? Al pie de la letra. Muy bien. Se comprendía que la venida de Cristo, anunciada por el mensaje del primer ángel, estaba representada por la venida del esposo. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Tanto esta parábola como en la de Mateo 24 se representan dos clases de personas. Unas y otras habían tomado sus lámparas, la Biblia, y a su luz salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas vírgenes entonces salieron a recibir al esposo? Las 10. Muy bien. ¿Y qué constituye
ese hecho de salir a recibir al esposo. ¿El participar de qué? Ahí está destacado un poco en negrilla, en la pantalla. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Muy bien, sigamos leyendo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ya explicamos eso, ¿verdad? Ahora, esas insensatas habían obrado ¿cómo? Por impulso. No sé cuántos ahora bajo Irma, bajo estos huracanes, bajo los terremotos, estaremos buscando al Señor con seriedad. Bueno, la misericordia de Dios usa diferentes medios, pero no es seguro cuando se obra por impulsos. Aquí las vírgenes insensatas habían obrado por impulso. Sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje, pero se habían apoyado en la fe de sus hermanas, satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones. ¿Se ha dado cuenta de sus emociones? No necesita buscar a ningún vecino para ver la vacilación de las emociones, ¿verdad? Un día amanecemos optimistas, el otro día amanecemos apesadumbrados, un día tristes, otro día melancólicos, el otro día alegres. Tremenda la vacilación de las emociones. Así es de que las insensatas estaban satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiese obrado verdaderamente en sus corazones. Habían salido a recibir al Señor llenas de esperanza en la perspectiva de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo. Cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. Ahora, ¿cuál fue la tardanza? ¿Cómo fue que operó eso? Vamos a seguir leyendo y luego aclararemos algo. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. La tardanza del esposo representa la expiración del plazo en que se esperaba al Señor, el contratiempo y la demora aparente. Recuerden que hubo una primera fecha en 1844 para la venida del Señor y se fijó en la primavera. Así es que esperaron, las vírgenes salieron a recibir al esposo para la primavera y no vino en la primavera, lo cual constituyó la tardanza. En ese momento de incertidumbre, el interés de los superficiales y de los sinceros a medias empezó a vacilar y cejaron en sus esfuerzos. Pero aquellos cuya fe descansaba en un conocimiento personal de la Biblia, tenían bajo los pies una roca que no podía ser barrida por las olas de la contrariedad. Cabecearon todas y se durmieron. Una clase de cristianos se sumió en la indiferencia y abandonó su fe, la otra siguió esperando pacientemente hasta que se le diese mayor luz. Sin embargo, en la noche de prueba, esta segunda categoría pareció perder hasta cierto punto su ardor y devoción. Los tibios y superficiales no podían seguir apoyándose en la fe de sus hermanos. Cada cual debía sostenerse por sí mismo o caer. Muy bien, describamos un poquito mejor cómo fue este asunto de la tardanza. No vino Cristo en la primavera de 1844. Y entonces se manifestaron las dos actitudes que acabamos de leer. Los que se habían apoyado en una fe ajena,
los que no habían desarrollado convicciones personales, los que no habían escudriñado las Escrituras por sí mismos y con hambre y sed de justicia, y que en otras palabras no habían colocado sus pies sobre la roca, entonces nos dice que muchos de ellos, ¿qué hicieron? Sencillamente abandonaron la fe o se sumieron en la indiferencia. Ahora, los que habían tenido una experiencia auténtica, dice la inspiración, esa experiencia no podía ser barrida por cualquier cosa. Así es de que ellos esperaron pacientemente. Sin embargo, la parábola dice, cabecearon todas y ¿qué? Y se durmieron. Esa clase que había estado realmente aguardando al Señor de todo corazón y que se había entregado completamente a Él, sin embargo, en la prueba pareció hasta cierto punto, textualmente leímos, perder su ardor y devoción. Si lo decimos en términos nuestros, castizos, las prudentes, de hecho dice la Biblia, cabecearon, ¿sí? Cabecearon, dormitaron, cabeceando. Las fatuas se fueron a la cama a dormir y aún a roncar. Esa fue la diferencia. Ahora, interesante que las prudentes, leímos, ellas esperaron pacientemente hasta que se les diese mayor luz. Cuando revisamos la historia de ese año, encontramos que los congresos siguieron efectuándose. Esas reuniones campestres, en las cuales se congregaban aún miles de personas, que dirigía Guillermo Miller, cuyo cerebro del advenimiento fue Josué B. Hines. Esas reuniones siguieron realizándose. Quizá ya no con el ímpetu de antes, pero siguieron efectuándose. Ahora, otro aspecto interesante es que justamente en ese tiempo de la tardanza, como estamos viendo en la pantalla, apareció el fanatismo, despuntó el fanatismo. Y leamos, porque hay algunos aspectos interesantes que nos traen, por supuesto, gran luz para nuestro tiempo, en este aspecto también del fanatismo. Por aquel tiempo, o por aquel entonces, despuntó el fanatismo. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje, rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos, impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un celo o un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos inspirados en el fanatismo no encontraban simpatía en la gran mayoría de adventistas. No obstante, sirvieron para atraer oprobio sobre la causa de la verdad. Satanás estaba tratando de oponerse por este medio a la obra de Dios y destruirla. El movimiento adventista había conmovido grandemente a la gente, se habían convertido miles de pecadores y hombres sinceros se dedicaron a proclamar la verdad hasta en el tiempo de la tardanza. El príncipe del mal estaba perdiendo a sus súbditos y para echar oprobio sobre la causa de Dios, trató de engañar a algunos de los que profesaban la fe y de trocarlos en extremistas. Luego sus agentes estaban listos para aprovechar cualquier error, cualquier falta, cualquier acto indecoroso y presentarlo al pueblo en la forma más exagerada a fin de hacer odiosos a los adventistas y a la fe que profesaban. Tremendo. El fanatismo siempre ha sido un arma afilada en las manos de Satanás. Nunca ha faltado el fanatismo en todo movimiento verdadero religioso a través de la historia. Y bueno, en nuestro tiempo,
por supuesto, no es la excepción, sino por el contrario, es cuando más abunda. Gente que aparece con visiones y con sueños. Gente que se abandona, como leímos antes, a las emociones, que sienten impresiones, o conocemos movimientos de gente que presuntamente es sumamente piadosa, oran largamente, y es muy bueno orar largamente en nuestra cámara privada, pero que le preguntan a Dios si hay que cocinar avena o trigo para el desayuno. Y oran para ver si es avena o trigo y esperan una impresión para saber si es avena o es trigo lo que deben cocinar ese día. Fanatismos, extremismos, asuntos de los cuales Satanás saca partido para engañar, para difamar, para destruir la obra de Dios en los diversos aspectos. Muy bien. Él lo hace porque estamos en un mundo de conflicto. Y como seguimos leyendo, el príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. Así aconteció en los días de Pablo. Donde quiera que el apóstol fundase una iglesia, había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que, de haber sido recibidas, habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. No fue Pablo solamente en su tiempo. Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos y que, por lo tanto, ponían sus propias ideas y opiniones por encima del testimonio de las Santas Escrituras. Muchos a quienes les faltaba fe y experiencia, pero a quienes les sobraba confianza en sí mismos y a quienes les gustaba oír y contar novedades. Paro aquí, punto importantísimo. En este tiempo, ¿cómo encontramos gente que le gusta oír y contar novedades? Y el Internet, Satanás ha usado el Internet, es una herramienta, y miren, qué hermoso, cuánto bien se puede hacer con el Internet. Pero yo pregunto, en cantidad de uso, ¿el Internet está usando o está siendo usado en mayor porcentaje para el bien o para el mal? ¿Para el mal? ¿Cuánto bien hace al usarlo de manera correcta? Pero Satanás aprovecha todos los medios y cuántas novedades aparecen, cuántas especulaciones, cuántas cosas y cuánta gente que le gusta este tipo de dieta para la mente, entonces le gusta oír y contar novedades. Y a quien tiene ese gusto, ahí está Satanás para satisfacerlo de la manera más abundante. Así es de que a través de la historia no ha faltado eso, gente a quien le gustaba oír y contar novedades, y fueron entonces engañados por los acertos de nuevos maestros, se unieron a los agentes de Satanás en la tarea de destruir lo que, movido por Dios, Lutero había edificado. Y los Wesley y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequilibradas y no santificadas, a excesos de fanatismo de toda clase. Como ya dijimos, sueños, visiones, impresiones, emociones, etc. Armas o asuntos que Satanás usa. Muy bien.
A ver, esperamos que vayamos siguiendo en la historia. En primer lugar, repasemos. Tuvimos la salida de las vírgenes. Estamos hablando de 1844, ¿recuerdan? La salida de las vírgenes constituyó la participación en la obra de reforma que produjo el mensaje del primer ángel. No vino el esposo. Empezó entonces lo que en la parábola está registrado como la ¿qué? La tardanza. Y en esa tardanza cabecearon todas y se durmieron. Sin embargo, hubo una diferencia en el sueño de las dos clases, ¿correcto? Lo leímos. La una clase se sumió en la indiferencia o abandonó la fe, la otra clase se mantuvo firme, perdió un poquito el celo, pero esperaron pacientemente que llegase mayor luz. Se siguieron haciendo los congresos campestres que hasta entonces se realizaban. Y ahora llega la luz un 12 de agosto, el 12 de agosto de 1844. Estaban los creyentes reunidos en Exeter, allá en la costa este de los Estados Unidos, de este país. Estaban reunidos los creyentes en un congreso campestre. Ya terminaban, ya se iban, cuando llegó a todo galope un jinete al mejor estilo llanero. El caballo venía con su boca llena de espuma del fuerte galope, y rápido se bajó el jinete. Dijo: que ninguno se mueva, tengo un mensaje para los hermanos. Había que esperar el mensaje. Todos lo conocían, lo respetaban. Era el hermano Samuel Snow. Pasó adelante, con tiza en mano y en el tablero, en una exposición magistral, bien detallada, bien didáctica, bien específica, de 2 horas, les demostró, les colocó todas las pruebas por las cuales habían fallado al señalar la primavera como la fecha de la venida de Cristo. Y les demostró contundentemente, sin lugar a dudas, que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Era el 12 de agosto. ¿Cuántos días faltaban para que Cristo viniera? 70 días faltaban. ¿Qué tal si esta noche pudiéramos, para los presentes y por el satélite, demostrarles que Cristo viene dentro de 70 días? ¿Saldrían ustedes, y al ver que las pruebas son incontrovertibles, saldrían ustedes a seguir haciendo lo mismo? ¿O qué pasaría? Tenía que haber un cambio, ¿verdad? Así es de que Exeter, 12 de agosto, fue como una bomba que explotó. Y cuando una bomba explota, los fragmentos vuelan ¿para dónde? Absolutamente en todas direcciones. Salieron de ahí a proclamar que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. ¿Y cuáles fueron los resultados? Vamos a leer el lenguaje de la inspiración para describir esa operación que resultó como producto de ese conocimiento en esa fecha. Como marea creciente, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como el hada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecerse sus dudas y perplejidades. La esperanza y el valor reanimaron sus corazones. La obra quedaba libre de las exageraciones propias de todo arrebato que no es dominado por la influencia de la palabra y del Espíritu de Dios. Este movimiento recordaba los periodos sucesivos de humillación y de conversión al Señor,
que entre los antiguos israelitas solían resultar de las reconvenciones dadas por los siervos de Dios. Llevaba el sello distintivo de la obra de Dios en todas las edades. Había en él poco gozo estático, sino más bien un profundo escudriñamiento del corazón, confesión de los pecados y renunciación al mundo. El anhelo de los espíritus abrumados era prepararse para recibir al Señor. Había perseverancia en la oración y consagración a Dios sin reserva. Extraordinario. 70 días. ¿Cuán grande es este país? Tremendamente grande. En 70 días, sin estos canales, sin satélite, sin ni siquiera radio, sin televisión, sin internet, sin teléfono, sin celular, sin aviones, sin helicópteros, sin automóviles, a pie, a caballo y a duras penas en un tren que ¿a cuánto viajaba? Posiblemente a 30, máximo 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora. En 70 días se dio el mensaje en todo este país. Impresionante. Impresionante cuando se toma en serio. Y eso nos da una buena ilustración de cómo puede avanzar el mensaje bajo la lluvia tardía. Una buena ilustración y comprobación de lo que la sierva del Señor dice, que los últimos movimientos, ¿cómo serán? Serán rápidos. Seguimos leyendo. Al clamar, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos, los que oyeron y obedecieron primero el llamamiento. Notemos, hermanos, los elementos que aquí están envueltos. Los que esperaban, cuando se escuchó el clamor, el esposo viene, salir a recibirle. Los que esperaban se levantaron y aderezaron sus lámparas. ¿Qué quiere decir eso? La oración siguiente nos lo explica. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad e interés antes desconocidos. Se dispusieron a recibir la palabra de Dios. No se levantaron a leer un libro. Acusamos a veces a las personas que tienen ciertos ademanes religiosos y a las personas que de pronto rezan. Quizás señalamos a los que repiten mantras durante horas y horas, ¿verdad? Sin duda sabemos todos que es un mantra. Encontramos en las calles de las grandes ciudades con frecuencia a gente de tendencia oriental repitiendo una frase durante horas, inclusive durante horas, repitiendo una o dos frases. Eso es lo que es un mantra. Y nosotros vemos que eso, pues, no es. Pero, ¿qué de nosotros, como ya hemos enfatizado, que tenemos contacto con este libro que es la lámpara, debe ser la lámpara? Y en nuestra vida ha pasado lo mismo que ha pasado en el que repite el mantra. Él con el mantra y no ha pasado nada en su vida. Yo con el libro todas las mañanas y no ha pasado nada en mi vida. ¿Estamos iguales? Estamos iguales. Pero cuando se dio el clamor,
Cuando vino la voz de que el esposo venía, esas vírgenes estudiaron la palabra con una intensidad e interés antes desconocidos. El libro llegó a ser la palabra de Dios. No fue letra ni papel, sino como dijo Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No dijo que era letra, no dijo que era tinta, no dijo que era papel, no dijo que era encuadernación, no dijo que era libro. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque ahí tenemos la historia. Ahí tenemos ya el boceto de lo que pasó. Cristo no vino. No ocurrirá así esta vez. De hecho, sí diríamos que vino, ¿verdad? De acuerdo a la profecía de Daniel 7, de Daniel 8:14, de acuerdo al mensaje de Malaquías 3, por supuesto que vino a su templo. Y ustedes recuerdan, Él vino, pero no a la tierra, sino vino hasta el anciano de días para recibir entonces ahora el reino. Así es que la venida de Cristo esta vez será concreta y real. Y el clamor de que el esposo viene no será como en el pasado de una venida allá en el cielo de cambio de departamento, sino la venida que todos esperamos, anhelamos, por la cual creo que oramos y que gemimos, que aparezca el Señor para poner fin a esta experiencia de pecado y de mal. ¿Cuál es nuestro deber? En primer lugar, encender la lámpara. Ya veremos de eso luego, pero debemos encender la lámpara como nunca antes. Como nunca antes. Volvernos a la palabra del Señor con un interés, al igual que en antaño, antes desconocidos. Y al abrirla, hacerlo con hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que el Señor nos ayude y podamos recordar y tomar los elementos de esta historia y aplicarlos en el tiempo actual, porque como empezamos leyendo en Eclesiastés, lo que fue es lo mismo que será. Y déjenme terminar comentándoles una expresión. Si vamos rápidamente a la primera referencia que leímos, aquí la tenemos otra vez. He sido remitida a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido. Miren bien, por favor, la pantalla, porque voy a leer. Esta parábola se ha cumplido y se está cumpliendo a la misma letra. Un servidor está convencido de que esta parábola ya no podemos leer se cumplirá, sino se está cumpliendo a la misma letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo y nosotros estamos ahí involucrados, ya sea como vírgenes prudentes o como vírgenes fatuas. Quiere el cielo que no durmamos, como dijo el apóstol, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios y nos encontremos entre los que esperan al Señor con las lámparas ardiendo y iluminando al mundo. Que el Señor nos ayude y nos podamos sentir y ser fortalecidos por su Espíritu Santo en esta decisión y en este propósito de esperar al Señor en la manera como Él ha dicho que debemos esperarlo. Continuaremos mañana analizando de una manera muy, muy cercana el problema de las vírgenes fatuas. Vamos a terminar con una oración.
Nuestro Dios y Padre, gracias por tus misericordias. Gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra alumbra, porque ella es dada para instruir, para corregir y para enseñarnos el camino de la justicia, a fin de que como hijos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, seamos perfectamente instruidos y podamos también ser por ella preparados para toda buena obra. Señor, el desenlace de los acontecimientos nos muestra que estamos en pleno cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Ayúdanos a tomar el ejemplo que hemos esta noche repasado de el compromiso que adquirieron las prudentes en el tiempo que nos antecedió y podamos aún aumentar ese compromiso en el tiempo en que estamos y en el que se avecina. Llévanos en paz a nuestros hogares y confiamos que también tendrás el descanso para quienes escuchan esta audición en sus hogares y podrán permitir que tu Espíritu Santo también impregne sus vidas. Gracias por escucharnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.